Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. Esta medicina venía de siglos anteriores. Imhotep, político y arquitecto que diseñó la pirámide escalonada de Saqqara, fue además un gran médico del año 3000 a.C. Sus conocimientos debieron ser tan importantes para sus conciudadanos que le valieron ser considerado el dios de la medicina en Egipto durante siglos. En la antigua Grecia, el dios de la medicina fue Esculapio, muy probablemente también un antiguo médico de carne y hueso, cuyos discípulos practicaron la medicina sagrada en los templos. No sabemos mucho de los sistemas de curación empleados, pero sí han pervivido los ecos que indican el gran impacto que tuvo aquella medicina divina. A partir de la época clásica aparece la medicina en su forma más parecida a la que conocemos actualmente. En su nacimiento tiene gran importancia la personalidad más influyente de toda la medicina antigua, Hipócrates de Cos. Hablar de historia de la medicina, que es precisamente el título de este fragmento de un documental antiquísimo de televisión española, es hablar de dioses. Solapamos en ocasiones, ¿no?, el significado real de algo tangible, de algo físico, con algo irreal, divino, incluso el mundo de la superstición, ¿no? Esta voz en off nos hablaba de Imhotep, nos hablaba de Asclepio o Esculapio, y también de un personaje físico real, que es la figura de Hipócrates. En el cronovisor de Ser Historia, en este primer bloque del programa de hoy, vamos a hablar precisamente de Asclepio, del Esculapio, y sobre todo de esa forma tan trascendental, me atrevería a decir, de curar que tenían, que era a través de los sueños, a través de una realidad que hoy quizás se nos escapa un poco de nuestro sentido. Es una figura fascinante que ha evolucionado con el paso de los años y ha permitido que algunos investigadores se acerquen para conocer no solamente la historia de la medicina, sino lo que supuso, ¿no?, desde el punto de vista de la religión y de la cotidianidad de algunos pueblos del pasado. Asclepio va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, pero como siempre habrá muchos más temas para seguir intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, la figura de Asclepio, ese referente junto con Imhotep, gran personaje de la historia del mundo antiguo, vinculados en ambos casos a la historia de la medicina. Ellos van a ser, sobre todo Asclepio, los protagonistas del cronovisor, junto con Jesús Callejo. También ahondaremos en el mundo de la música, Homo Musicalis, ¿no? Es el libro que vamos a reseñar en ese bloque, en donde veremos cómo el ser humano ha interactuado con los sonidos de la naturaleza, en definitiva la música, desde el comienzo de los tiempos. En nuestra sección de noticias, a ver si tenemos tiempo y nos acercamos al Museo del Prado para conocer esa exposición de Luis Paret, y descubriremos la figura de Akenatón, el faraón hereje. Y un recordatorio, lo hemos estado diciendo durante estas semanas, pero a partir de dentro de muy poquito, en Podimo, esa plataforma con la que la cadena Ser está colaborando ahora, Ser Historia va a tener un nuevo podcast con contenidos exclusivos. Se va a llamar Ser Historia Plus, y a lo largo del verano y el mes de septiembre ahí iremos volcando una serie de temas monográficos. No os lo perdáis. Ser Historia Plus. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más. Aquí encantado y feliz con nuestro personaje de hoy, que yo creo que sus vibraciones sirven para curarnos de algunas enfermedades, si es que las tenemos. ¿Qué tal has dormido y has soñado bonito? He soñado precioso, además. La verdad es que yo me fijo mucho en los sueños, sé que hay mensajes encriptados, la mayoría de las veces no los pillo, pero sé que están ahí. Esto es como cuando recibes una carta y no la abres. Pues me pasa lo mismo con los sueños. No logro abrirlos. Fíjate, yo estuve como 10 años, cuando yo estaba en el instituto en Valladolid, en el Instituto José Zorrilla, y luego hasta la universidad también,
la mecánica ya me hacía que me acordara todos los días de lo que soñaba. Y tenía en la mesita de noche un cuaderno donde estaba la fecha y escribía lo que había soñado. Y los conservo. Y hay muchos sueños de los que me acuerdo, claro, porque son cosas que precisamente el hecho de escribirlo, no es que yo nunca he tenido pesadillas ni cosas de esas, ¿no? Pero sí que te impactan en el momento y hace que cuando yo los leo ahora, pues han pasado 30 años, ¿sabes? Y dices, ostras, pues me acuerdo de ese sueño. Claro. Tengo en la memoria esas imágenes todavía, ¿no? Porque los he leído de vez en cuando y eso hace que refresques, ¿no? El recuerdo de las escenas, del ambiente, de las habitaciones, de la calle, de las personas que había en el sueño, y eso nuestro protagonista Asclepio seguro que le hubiera dado un giro de tuerca, ¿no? Ahí a todo ello. Claro, nuestro protagonista, este dios de la medicina, de la sanación, este dios greco-romano, ¿no? Porque se llama Asclepio en el mundo griego, pero Esculapio en el mundo romano. Él sabía, pero no solo él, sino multitud de dioses sanadores, que en los sueños hay muchísima información, que hay mucha información de ese inconsciente, vamos a llamarle, ¿no? Donde muchísima gente, bueno, se ha pasado, ya lo hemos comentado más de una vez, cuántos inventos, cuántas serendipias dentro del mundo de la ciencia se han producido a raíz de un sueño, ¿no? De un sueño lúcido, de alguien que estaba en ese momento obsesionado por el descubrimiento de algo, y justo en el sueño es donde se dan las claves necesarias. Hay mucho tipo de sueños, la mayoría de los sueños, ¿verdad? La gente no los recuerda, se producen muchos sueños en la noche, no solo se da uno ni dos, sino varios sueños. Hay sueños lúcidos, hay sueños donde el que sueña es consciente de que está soñando y por lo tanto recaba mucho mejor la información, y luego hay sueños terapéuticos, y ahí entraríamos un poco en lo que se llamaba la incubatio. Esto lo sabía, ya te digo, en fin, no solo los dioses, que estamos hablando del mundo mitológico, lo sabían los hierofantes, los sacerdotes, los médicos, tipo Galeno, tipo Hipócrates, sabían perfectamente que a través de los sueños se podía deducir el origen de la enfermedad. Y si tú sabías el origen de la enfermedad, muchas veces ya psicosomáticas, tú podías saber también el procedimiento o el remedio, pero que el remedio te lo estaba dando el propio paciente, gracias a esa incubatio, que luego comentaremos un poco el proceso, el procedimiento, que era muy, muy llamativo, con unos templos muy específicos, que eran los asclepios, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, y hablamos de él un poco como el dios de la medicina, pero cuidado, que en Egipto ya se hacía, que en Sumeria ya se hacía, que los etruscos ya lo conocían, que en España teníamos también templos donde se producía esta incubatio. Entonces Cádiz, era hacer algo que a día de hoy se sigue haciendo. Hay médicos, en fin, que tienen esa concepción holística de la medicina y sobre todo de los tratamientos de la enfermedad, donde saben que los sueños son fundamentales. Y muchos de los médicos le preguntan al paciente, ¿qué has soñado? Esto que me estabas tú diciendo, apunta a los sueños, apúntalo, porque es verdad que al día siguiente se te pueden olvidar. Bueno, pues esos sueños que tú todavía te acuerdas, y sobre todo si son repetitivos, es porque hay algo que te están diciendo. Te está diciendo el que sea, tú mismo o alguien que esté por ahí en el mundo onírico. Bueno, pues cuando los sueños son repetitivos, evidentemente hay un tipo de mensaje que tú tienes que traducir y que trasladar a tu vida cotidiana. Muchas veces tiene que ver con traumas, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con una relación sentimental o tiene que ver con algún tipo de enfermedad. Bueno, pues esto, ya digo, se sabía antiguamente y se practicaba la incubatio, y te puedo asegurar, por la cantidad de siglos que duró, que funcionaba. Si esto hubiera sido una bobada, no hubiera durado tanto tiempo, no hubiera habido tantos templos como el de Epidauro, por ejemplo. Yo he estado en el de Epidauro. Epidauro es conocido, ya sabes, en el Peloponeso, esta ciudad griega, por el teatro y por su Asclepión. Pero es que el teatro también estaba relacionado con la enfermedad. También la parte lúdica, la parte divertida del ser humano era necesaria para que la terapia fuera completa, para que la curación fuera mucho más rápida. Bueno, pues todo tenía que ver, la música, el teatro, los gestos rituales, las serpientes, los perros, todo lo que había alrededor de estos templos, que además estaban distribuidos como en 3 zonas muy específicas, todo tenía que ver para que Asclepio, es decir, el espíritu de Asclepio, la energía de Asclepio o de Esculapio funcionara. A través, por supuesto, de sus sacerdotes, a través de la gente que hacía de intermediaria entre lo divino y lo terrestre. Así que para que veas lo importante de este personaje.
Bueno, Jesús Callejo, crononauta, ya casi has contado todo el programa. Estaba acordándome yo ahora de nuestra común amiga Clara Tauces, que tiene un diccionario de los sueños maravilloso, que lo comentamos desde aquí. Es una persona también que se ha introducido mucho en el mundo de la interpretación de los sueños. Bueno, pero como siempre, Jesús, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 1 de enero del año 291 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, qué bien nos queda esta toga, ¿eh? Aquí al lado del río, viendo cómo entra la barcaza. ¿A dónde me has traído? Bueno, pues al río Tíber. Estamos aquí al lado de la isla Tiberina, donde se construye el primer templo a Esculapio. Y se construye con unos antecedentes sumamente curiosos. Para que veas lo que está ocurriendo, es decir, cómo en esta barcaza en la que estamos, además ves que está presidida la barcaza por una estatua del dios Asclepio, porque esta comitiva romana tiene que ver, primero, pues con una incubatio previa que había hecho el cónsul Quinto Ogulnio, que había a su vez consultado los libros sibilinos, porque Roma en este momento, ya llevan 2 años así, está padeciendo una peste. Una epidemia terrorífica, está muriendo muchísima gente, y ya sabes lo que ocurre en estos casos. Hay que elevar la mirada al cielo e implorar qué está pasando. Bueno, pues, ¿quién era el dios más importante para erradicar cuanto antes la epidemia? Asclepio, pero es que Asclepio estaba en Epidauro. En Roma todavía no había templos dedicados a Esculapio. Entonces, bueno, pues esta comitiva, presidida por Quinto Ogulnio, que ya había tenido su incubatio y los libros sibilinos le habían dado un poco las razones por las que tenía que acudir a Epidauro, vienen con la estatua y vienen también con una de las serpientes sagradas, porque estos templos y las serpientes están íntimamente asociados. Bueno, pues estaban esperando una señal divina. La señal divina está ocurriendo en estos momentos donde hemos asistido con nuestro cronovisor, porque de la barca está saliendo la serpiente, se ha ido al río Tíber. ¿Y hasta dónde se ha acercado? Pues ni más ni menos que hasta Lengua de Tierra, que es la isla Tiberina. Los sacerdotes han entendido que esto es una señal, que ahí es donde quieren que se construya el templo a Esculapio. Y efectivamente ahí es donde se construye. Pero no solo se hace eso, sino que la forma que tiene la isla la condicionan para que se tenga una forma similar a la barca, precisamente como homenaje a la barca en la que iba el dios Esculapio, vamos, en este caso Asclepio, y que la serpiente te está indicando el lugar preciso y sagrado donde se le tiene que construir el templo. En el momento que empieza la construcción, la plaga de peste desaparece. Chan, chan, chan. Chan, chan. Luego, miel sobre hojuelas. En los designios, lo que había dicho la incubatio de este cónsul, lo que había dicho los libros sibilinos y, por supuesto, el poder benéfico de la estatua, están haciendo su efecto. Desde luego, es Esculapio en Roma, Asclepio en Grecia, Imhotep, ¿no?, en el antiguo Egipto, todos se van fundiendo, ¿no? Son divinidades vinculadas al mundo de la medicina, tan relacionada también con la magia. Pero, bueno, Asclepio, nuestro protagonista, tiene algunos elementos únicos, ¿no? También es cierto que, como acabo de señalar, ¿no?, toma muchas referencias de otros lugares a donde empieza a llegar, ¿no?, en esta época casi republicana, Roma, ¿no?, por su conquista y por su movimiento por el Mediterráneo. Pero, bueno, el mundo etrusco también, ¿no?, de donde procede Roma, el mundo de los sueños ya también estaba relacionado con la medicina. Totalmente, totalmente. Fíjate que todo lo que tenga que ver con Asclepio, cuando me refiero a todo lo que tenga que ver es tanto su genealogía, que ya sabes que evidentemente es mitológica, porque estamos hablando de un dios, pues ni más ni menos que un hijo de Apolo, ¿no? A pesar de que su madre era una mortal, pues ya sabes que por entonces los dioses tenían cierta tendencia a liarse con mujeres terrestres, pero incluso la familia que genera Asclepio, todas
están relacionados con la medicina. Y te digo, por ejemplo, sí, siguiendo a Píndaro, por ejemplo, en fin, o a los distintos autores grecorromanos que hacen hincapié en todos estos personajes, ¿no?, de la mitología. Dice que la esposa, que era Pione, es la que calma el dolor, por lo tanto también se la invocaba. Él tuvo hijas. Bueno, pues una hija es Igea. Igea es la que da lugar a la palabra higiene. Pero es que la copa de Igea es el símbolo de la farmacia. Cuando tú vas a una farmacia y ves que hay una copa con una serpiente enroscada, eso es el símbolo de Igea que se la utilizaba, pues eso, para la prevención de las enfermedades. La otra hija es Panacea. En fin, la panacea, el remedio universal. ¿Qué quieres que te diga? Era una hija de Asclepio. Dentro de los hijos, pues tenemos a Telésforo que era el de la convalecencia, se le invocaba, o bien Macaón o Pidalirio, por ejemplo, que son los protectores de los cirujanos y además que protagonizaron algún episodio dentro de la guerra de Troya. Así que todo lo que tenía que ver con este hombre, incluso con su maestro, con su tutor, que era un centauro, el centauro Quirón. ¿Sabes que el centauro Quirón? Los centauros son ambivalentes. Por una parte se les considera lujuriosos, en muchas de las representaciones mitológicas aparecen pues robando, secuestrando y violando a mujeres, pero en otro caso, como en el caso de Quirón, era un ser benefactor, un ser que conocía perfectamente las hierbas medicinales y que fue el maestro, pues no solo de Asclepio, sino por ejemplo de Aquiles y de Apuleyo, por ejemplo, el autor del Asno de Oro. Es decir, que estamos hablando de que en ese monte Pelión, en Tesalia, Quirón ejercía todo su poder benefactor, y no solo en la medicina, sino también las artes, la música, a los que ellos consideraban que eran sus discípulos más aventajados, y uno de ellos era Asclepio. O sea, por eso digo que ya Asclepio ya le viene de su origen, en fin, de todas las penalidades que tuvo que sufrir al principio, y él se convierte en ese dios de la medicina. Pero claro, no es un dios de la medicina al uso, como podían ser otros dioses dentro de la mitología sumeria, ¿no?, como puede ser Inanna, o como puede ser, por ejemplo, también Isis dentro de la mitología egipcia, sino que él utiliza dos elementos que son fundamentales. Por una parte, las hierbas medicinales. Eso quiere decir que tienes que conocer los alcaloides de cada planta medicinal en aquel momento, y estamos hablando de épocas inmemoriales. Es decir, antes de que ya estuviera Paracelso, antes de que estuviera Hipócrates, antes de que estuviera Galeno. Es decir, ya se conocían las propiedades medicinales y se daban cuenta de una cosa que es fundamental, que en la dosis estaba todo. Es decir, por una parte, según la dosis te puede matar o te puede curar. Por eso hay una leyenda que habla que Atenea le regala a Asclepio dos redomas de la sangre de Gorgona, en fin, ese animal mitológico que tenía, en fin, serpientes en la cabeza, que además si tú le mirabas te quedabas petrificado. Bueno, pues le regala dos redomas. Una de las redomas de la sangre que tiene la Gorgona es para matar, es para envenenar, cuidadín, pero la otra era para resucitar a los muertos. Y ay, amigo, ahí es donde Asclepio empieza a tener sus problemas, porque cura a tanta gente que es capaz de resucitar también a la gente. Y entonces el que resucitara a tanta gente, el hermano de Zeus, que en fin, que era Hades, en fin, el del inframundo, pues esto que le quitaran súbditos no le gustaba nada. Entonces cuando se chiva a Zeus, dice, oye, que tienes por ahí a uno que me está resucitando a muertos. O sea, yo me los traigo para acá, les doy aquí un ambientillo caluroso y tal, y luego van y me los resucitan. Bueno, pues al final Zeus, siempre siguiendo ese relato mitológico, le manda un rayo, le fulmina, y ahí se acaba la historia de Asclepio. La historia de Asclepio, no la historia de los asclepiones, que son lo que sirve luego como auténticos templos santuarios para curar a la gente gracias a la incubatio. Es un tema fascinante que queríamos abordar y ampliar de la mano de, yo creo que una de las personas que mejor conoce, ¿no?, el mundo de los sueños y el mundo de ese marco histórico y arqueológico y también práctico que había en la figura de Asclepio. Es Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones y autor del libro La incubación de sueños. Enrique, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Hola, Jesús. Hola, de estar aquí. ¿Qué tal? Enrique, la primera pregunta. La interpretación de sueños, lo decíamos antes, es algo que ha trascendido, ¿no?, desde el punto de vista histórico prácticamente hasta nuestros días, pero la utilización de los sueños para buscar el remedio de las enfermedades que tiene la persona es algo que no voy a decir que tenga fecha de inicio, pero algo muy común, ¿no?, en muchas culturas del Mediterráneo antiguo, sobre todo. Sí, por supuesto. Los sueños se han utilizado desde la época de Sumeria, fundamentalmente para dos tipos de asuntos. O bien eran sueños oraculares, es decir, buscaban la solución de un problema o adelantarse al futuro, o bien la solución de una enfermedad, la curación de una enfermedad, ¿no? En el caso de Asclepio, que fue el dios que predominó en todo el Mediterráneo, fundamentalmente la incubación de sueños, la búsqueda de estos sueños sagrados se hacía, como ha dicho bien Jesús,
para la curación de una dolencia o de una enfermedad. Pero no se remonta a Grecia, como digo, se remonta a Sumeria, al Próximo Oriente, a Egipto. Es decir, ha estado en todas las culturas de la humanidad, incluso en el chamanismo que se originó en la prehistoria. Es un elemento humano, ¿no?, común a todas las sociedades lógicas de la humanidad, y lo imagino que lo encontraremos no solamente en nuestro contexto más cercano, sino también en América, en Asia, en lugares en donde aparentemente no ha habido conexión entre sí, pero todos, ¿no?, tienen ese común denominador de utilizar los sueños para estos fines. Claro, en el libro abordo fundamentalmente la cultura occidental, la cultura europea, que es donde realmente tenemos más datos, ¿no? Pero está claro que en Mesoamérica, en China, en Japón, hay un montón de documentación también. Sabemos que otras culturas utilizaban la incubación de sueños, claro, probablemente con otros nombres, ¿no? Pero simplemente la incubación consiste en provocar un sueño ordinario, un sueño normal, pero que contenga una información que nos solucione el problema, o bien que nos cure de una enfermedad, con lo cual es algo inherente al ser humano. Todo el mundo sueña, se sueña en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces es algo tan común que seguramente una persona en algún punto del planeta, probablemente un chamán, algún día pues despertó y dijo, bueno, ¿esto que me ha pasado qué es, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? Ahora lo damos como algo habitual, ¿no? Pero en aquella época sería algo bastante sorprendente que la persona pudiera obtener información desde una realidad que no es la realidad física. Enrique, en tu libro, que pues te lo recomiendo, un libro increíble en cuanto a información, comentas que en cada templo sanatorio era un conglomerado de edificios, de instalaciones, y que bueno, que estaba compuesta esa estructura por otros templos más pequeños. Por una parte el templo principal, donde se encontraba la estatua del dios, ¿no?, allí Asclepio presidiéndolo. Estaba el tolos, donde se encontraba el estanco y el manantial, donde se hacían ese tipo de ritual de purificación. Y luego estaba el abatón, ¿no?, esa sala en la que dormían los enfermos. Cuéntanos un poco cómo era el abatón y qué es lo que hacían los enfermos ahí para curarse. Bueno, el abatón, como dices, es el dormitorio comunitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se llenaba, pues la gente dormía donde podía, en el atrio, incluso fuera del templo, ¿no? Porque la influencia del dios abarcaba pues todas las hectáreas, ¿no?, alrededor de esos templos, que no eran solamente templos, eran verdaderos hospitales, ¿no?, que tenían un montón de instalaciones. El abatón era el dormitorio donde la gente se iba a dormir con la petición normalmente en la mano, escrita en un pergamino, en una tablilla de madera o de metal o de cera o lo que fuese, con la petición o con el problema que traían, que normalmente, como digo, era una enfermedad. Allí, antes de dormir, bueno, pues tenían conversaciones entre los veteranos, los que ya habían ido varias veces, porque había gente que era verdaderamente aficionada, ¿no?, a acudir a estos hospitales santuarios. Era un vicio, ¿no? Iban ya con la almohada debajo del brazo y el pijama puesto casi, ¿no? Sí. A ver, tenemos datos de, por ejemplo, Arístides, que es un filósofo griego que era muy hipocondriaco y que iba probablemente todas las semanas. O sea, tenía cualquier cosa y iba al abatón de Epidauro a intentar curarse de cualquier cosa, que normalmente eran enfermedades psicosomáticas, porque como digo, era muy hipocondriaco. Bueno, pues allí en el abatón lo que hacían las personas era charlar, relajarse y luego dormir, como digo, con esa tablilla o esa petición en la mano, a esperar a que a tener un sueño del dios Asclepio, ¿no? A veces el dios Asclepio se aparecía directamente con esa descripción de hombre barbado, maduro, con una toga, con una vara de olivo y una serpiente enroscada, pero otras veces se aparecían los animales sagrados del dios. Eran los perros, las serpientes que físicamente pululaban las serpientes por el abatón. Había un montón de serpientes de una especie muy concreta que no era venenosa, pero a veces era el gorrión, el gallo, o sea, una serie de animales sagrados que también se aparecían en sueños y curaban al enfermo, ¿no? Cuando despertaban, pues se comprobaba la eficacia del sueño, o a veces el sueño contenía instrucciones de un determinado tratamiento que luego los sacerdotes aplicaban al enfermo, que eran normalmente, bueno, pues un ungüento hecho de determinadas sustancias o plantas. Sí, eran las serpientes esculapias que llaman, ¿no? Pero también el papel de los perros, estos perros sagrados que lamían las heridas de los enfermos, también tenían su importancia, a pesar de que Asclepio se le asocia más a la serpiente, ¿no? De ahí está su símbolo, incluso el de Higia, que lo hemos comentado, que también la serpiente forma parte del vaso, ¿no?, de la copa. Pero los perros también tenían una función primordial en la sanación. Sí, los perros, igual que la serpiente, eran probablemente los dos animales más importantes de Asclepio, eran el perro y la serpiente. El perro es porque en la historia, en la mitología de Asclepio, se dice que cuando nació, antes de ser recogido por Quirón, por el centauro Quirón, fue abandonado en el bosque y fue amamantado por una perra
y por una cabra. Y de ahí viene que el perro fuese animal sagrado de Asclepio. Creemos que seguramente los perros han sido siempre considerados animales guías del inframundo, ¿no? Guías de los muertos, ¿no? Tenemos en Egipto al dios Anubis, por ejemplo, un dios chacal. Los cánidos en general están relacionados con la muerte, con el más allá y con el mundo de los sueños, porque aúllan a la luna. Sabemos ahora mismo que en épocas de luna llena las personas tenemos sueños más vívidos, ¿no? Hay una influencia que se ha comprobado, una correlación, ¿no? Y probablemente por eso esa correlación, que ahora lo sabemos de manera científica, en aquella época, bueno, pues lo comprobaron de otra manera, ¿no? Pero sí que sabían que existía una conexión, ¿no? Y por eso se convirtió también en uno de los animales sagrados que, como bien dices, pululaba por los templos y lamía a veces las heridas de los enfermos y luego resultaban sanados, según dicen las crónicas, las estelas que han quedado escritas y que hemos recuperado de las excavaciones. Apasionante la historia del Asclepio griego, el Esculapio romano, en relación a esta tradición de la interpretación de los sueños y cómo emplearlos para la sanación, ¿no? Y esos asclepios tan apasionantes que nos han dado infinidad de datos, de información para conocer un poco su historia. Es lo que hemos hablado en los últimos minutos en este cronovisor junto con Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones, pero autor de un libro que recomendamos desde aquí, La incubación de sueños, donde tendremos un acercamiento práctico y también histórico y arqueológico a todo este trasfondo vinculado a la figura de Asclepio. Enrique, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a los dos, ha sido un placer estar entre amigos, así que un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Jesús, antes cuando te estaba escuchando, ¿no? Y yo te lo he comentado así un poco, ¿no? Uno de los lugares que conocemos, por ejemplo, por los autores clásicos, ¿no? En Saqqara, ¿no? En la necrópolis de Saqqara, en Egipto, detrás casi seguramente de la pirámide escalonada, ese Asclepio, ¿no? Vinculado a la figura de Imhotep, ¿no? Ese sabio médico egipcio, y que, claro, estamos, como decía ahora Enrique, en un espacio en el que es una necrópolis, es un lugar de enterramiento, pero también era un lugar de peregrinaje para curarse, ¿no? Para sanarse y de otra forma comenzar ese viaje, ¿no? Ese viaje por el inframundo, ¿no? También esos elementos de guía, ¿no? El Upuaut, el abridor de caminos, Anubis, el dios de los muertos, tan característicos de la cultura egipcia. Teníamos que hablar de Egipto, no hablamos del león, pero ya lo hemos mencionado, y alrededor de la figura de Asclepio vemos esos elementos, ¿no? Muy relacionados con la vida y también con la muerte. Totalmente. Ten en cuenta que una incubatio no deja de ser una especie de muerte iniciática, es decir, estás muriendo para precisamente reencontrar cuáles son los patrones de vida que te van a permitir seguir o no, porque no siempre eso tenía un éxito en la curación. Había gente que tenía que morir, pero se aceptaba ni siquiera con resignación, se aceptaba como algo natural. Es decir, tú ibas allí, bueno, si tenías posibilidades de curarte, adelante, pero es que a lo mejor tu ciclo vital había terminado. Incluso es lo que te decían los intérpretes de esos sueños, porque claro, tú tenías las claves en tu interior, pero tú eso se lo decías al sacerdote, que es el que funcionaba un poco de oráculo y el que te decía tu futuro casi siempre relacionado con tu sanación, y a veces que te decía, mira, implora a los dioses que te quedan 4 telediarios. Entonces eso es lo que solían hacer, pero tú lo has dicho, estaba muy relacionado con lo subterráneo. Antes Enrique nos hablaba del perro, ¿no? Del perro sagrado, de Anubis. Son psicopompos, son los que hacen de intermediarios entre esta vida y la otra, ¿no? Entre el mundo visible y el invisible. En donde se hacía la incubatio, esta práctica mágico-religiosa sanadora, es decir, se juntaba un poco todo, se hacía en un lugar subterráneo, es decir, que se hacía en un lugar donde evidentemente estuvieras un poco aislado de los ruidos, ¿no? A pesar de que hubiera muchos más durmientes, pero luego en el momento clave era en el momento en que tú tenías un poco de sumergirte en ese inconsciente para que aflorara el sueño, pero un sueño que tú tenías que recordar. Por eso se apuntaba, o sea, tú tenías que apuntar por una parte en la que tú creías que era la enfermedad y el deseo que tú estabas pidiendo al dios, que a veces el deseo no era que te curaras exactamente, sino entender por qué te había llegado esta enfermedad, porque todo tenía un porqué y todo tenía un propósito. Bueno, pues implicaba esa dormición en un lugar sagrado con el fin de experimentar un sueño inducido,
y que te traía mensajes y revelaciones. Y se hacía, ya te digo, en un lugar subterráneo, en un lugar oscuro, como si fuera una especie de útero, como si fuera una especie de cueva. Eso siempre es muy importante en todos este tipo de lugares o de asclepiones. Luego se fueron denominando de distinta manera, hasta el punto, y esto es muy llamativo, cuando llega el cristianismo, ¿no? Al Imperio Romano, Esculapio sigue todavía teniendo mucha vigencia y se le suele comparar la figura de Cristo, la de Cristo como la luz del mundo, como sanador, se la compara con Esculapio, porque Esculapio no tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario, es si te curas, pero si te mueres, te mueres. O sea, que no hay nada ahí que sea perverso, no hay ninguna maldición. No pasa un poco como Apolo. Apolo también, otro dios de la sanación, pero Apolo es ambivalente, bueno, como casi todos los dioses, ¿no? También pasa con Hera, Juno romana, que también es una diosa de sanación, pero si se enemistaba con la humanidad, pues peligroso. En el caso de Apolo, y esto es muy curioso también, que a lo mejor muchos oyentes no lo saben, en el caso de Apolo, cuando se enemistaba con la humanidad, les lanzaba flechas envenenadas. Las flechas servían, o bien te curaban una flecha, una especie como de Cupido, ¿no? Que te lanzaba una flecha, en este caso no para que te enamoraras, sino bien para que enfermaras o te curaras, en función de tu comportamiento con los dioses o tu comportamiento con tus semejantes. ¿Qué ocurre? Cuando llega el cristianismo, tenemos a Apolo lanzando flechas. Normalmente esas flechas tenían que ver con epidemias mortíferas, como era la peste. Entonces había que buscar un santo al que tú invocaras y que te eliminara ese tipo de epidemia. Por una parte estaba San Roque, además sabemos, fíjate también, con el perrete, la rodilla izquierda desnuda, tiene que ver mucho con la simbología masónica, etcétera. Pero el otro es San Sebastián. San Sebastián, el que es alanceado, pero no muere de las flechas. Entonces se le invoca a San Sebastián y en algunos cuadros aparece donde él despliega una especie de capa y las flechas que está arrojando Dios, es decir, que sería el trasunto del dios Apolo, las flechas que está arrojando Dios en esa supuesta epidemia que está asolando Roma o Venecia o cualquier otro lugar, las está parando ni más ni menos que en San Sebastián. Entonces a San Sebastián también se le invoca contra la peste. Verás que en muchos de los santuarios, cuando ha habido algún tipo de epidemia, está o bien la estatua de San Roque, también como peregrino que iba a Santiago, o bien la estatua de San Sebastián, pero por esa analogía con las flechas de Apolo. Bueno, para que veas un poco cómo funciona, ¿no? Un poco lo que es las metáforas, cómo es el simbolismo y sobre todo cómo son este tipo de mensajes que cuando se cristianizan, en lugar de erradicarlo, lo que hubiera sido un error, lo que hacen es adaptarlo. Bueno, pues ahí tenemos. Y hasta ahora. O sea, vemos hay un hilo conductor muy claro entre la antigüedad y el presente. Hemos cambiado el nombre, hemos cambiado la estética, pero el arquetipo, la idea, el deseo es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Lo que pasa, va mutando. A ver, si hay algo que es cierto, que es real, es decir, que este tipo de sanación se produce. Además, evidentemente, la gente puede pensar que era por el poder sobrenatural que tenía Asclepio. ¿Qué va? En absoluto. O sea, lo que hacían estos sacerdotes era interpretar los sueños y luego a través de los sueños le daban un ungüento, le daban una pomada, le daban una medicina basada en las hierbas terapéuticas. Le decía que asistieran al teatro, por ejemplo, de Epidauro. Hoy se sabe que según los escalones que tiene el teatro de Epidauro, tiene una acústica increíble. Y esa acústica estaba hecha de una forma intencionada. Es decir, todo lo que se decía en ese teatro, la música, la entonación, sabes que tiene también un efecto terapéutico. Se sabe, ¿no? Lo que es la musicoterapia. Bueno, pues todo influía. Entonces, una vez que se sanaban a través de las hierbas, a través de la incubatio, a través pues del ayuno, que también era muy importante, a través del teatro, de la música, la gente salía allí como nueva. Era una especie como de rito eleusino, pero sin la parte esotérica, ¿no? Sin la parte iniciática. Pero sí que era fundamental la invocación del dios. Y cuando sabemos, tú lo has dicho, que Imhotep, que en principio era un humano, ni más ni menos que el visir, el arquitecto, ¿no? de Zoser en la tercera dinastía, pero si tú le elevas a la categoría de dios, automáticamente es como le pasa a los grandes hombres, a los grandes héroes, por ejemplo, de la antigüedad. Eran héroes tipo el Cid o tipo Bernardo del Carpio o tipo Roland, que les conviertes en una especie de dios, es decir, como referente de los valores que tú quieres adoptar en ellos. En el caso del dios de la medicina y de toda la familia, de toda la prole, como te he comentado, todos están relacionados con la medicina. ¿Qué quiere decir? Que Asclepio a día de hoy, lo llamemos como lo llamemos, sigue siendo el referente para curarnos. Y por eso es muy importante el símbolo. En fin, ese bastón con la serpiente enrollada, la serpiente la única, porque si hay dos serpientes enrolladas, es el símbolo del comercio. De Mercurio. Es de Mercurio, es de Hermes, no tiene nada que ver. Cuidado, no lo confundamos. Todos tienen que ver con la serpiente, pero la serpiente siempre como
como animal de sabiduría. Desde luego, nada pernicioso ni diabólico en absoluto. Lo encontramos en las farmacias, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, ahí está el legado de Asclepio hasta nuestros días. Él ha sido el protagonista de este cronovisor, Jesús Callejo, crononauta, director de La Escóbula de la Brújula, y He visto cosas que no creerías, el último libro publicado por La Esfera. Tenemos que hacer un cronovisor del libro. La semana que viene busco algún tema, sí, porque claro, tiene 12 capítulos y bueno, pues algún capítulo yo creo que sí que se merece un cronovisor por lo curioso. Algo he dicho ya relativo, por ejemplo, a los salvadores de epidemias, lo dedico un capítulo, donde Asclepio y donde las flechas de Apolo tiene mucho que ver. Pues venga, acepto el reto, claro, y preparamos un tema chulo. He visto cosas que no creerías, publicado por la editorial La Esfera. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Aben main dua nesu rahiakapra, nesu nebmehisu, wambakendur. Es extraño escuchar este tipo de voces en la actualidad de una lengua que lleva muerta pues prácticamente 2000 años. Estamos escuchando cómo sonaba el antiguo egipcio. Es una recreación que el mundo del cine ha llevado a cabo a partir de una película que está en proceso todavía de montaje y de desarrollo, titulada Hereje, que recrea la vida y la obra y los grandes sueños de uno de los faraones más carismáticos de la historia de la humanidad, que era el faraón Amenofis IV Akenatón, el Hereje. Se trata de un trabajo ambicioso, desde luego, y lleno de sueños y de proyectos realmente encomiables que está dirigiendo Ignacio Oliva. Ignacio, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Ignacio Oliva es director de cine, y la primera pregunta, estábamos escuchando ahora ese fragmento de un diálogo entre Maya y Ai, quien sucedería en definitiva al faraón Tutankamón en la historia de Egipto. ¿Cómo surge, cómo nace en tu cabeza, en tu complicada cabeza habría que decir, si me permites con todo el cariño del mundo, un proyecto como este, tan singular? Bueno, yo debuté en el largometraje en 2012 con La Rosa de Nadie, y después la verdad es que uno no sabe cuál es la verdadera raíz de una película, pero sí que fue una conversación con mi hermano, que es orientalista, y bueno, pues a partir de una conversación en la que él me tradujo una tablilla que está del Museo Británico en la que estaba trabajando, perteneciente a las cartas de Mitanni, pues empecé a imaginar una historia, empecé a leer y me metí de lleno en el torbellino de Amarna y ya no pude salir de ahí. La verdad es que fue como algo que me absorbió de tal manera que, bueno, pues empecé a documentarme, a leer, y en 2013 pues me inicié la escritura de este guión, que yo sabía que iba a ser sin duda una película muy difícil de hacer en España, sin duda. Pero bueno, cuando algo, es decir, el arte es una necesidad, y entonces cuando algo te asalta de este modo, yo no podía pensar en otra cosa, ni podía imaginar otra película que no fuera esta. Así que en 2013 escribí el guión que se tituló inicialmente El Hijo del Sol, y que contaba los 17 años de reinado de Akenatón. Y esta fue, digamos que una propuesta de máximos, una propuesta inicial que fue la que llevé a Berlinale en 2013, al foro de coproducción, y luego reduje por razones de producción.
Fíjate, lo comentabas ahora, ¿no? La época de Amarna es quizás una de las más extraordinarias de la historia de Egipto. Hay egiptólogos que se dedican en general, ¿no? a la historia de la época de los faraones, pero también hay amarnólogos, ¿no? Que son los expertos que dedican todo su tiempo a la investigación y al trabajo de la época de Amarna, esos 17 años del reinado del faraón hereje, llamado hereje sobre todo a partir de época ramésida, Akenatón. Ignacio, es un personaje muy especial del que solamente conocemos una referencia, ¿no? Quizás la más conocida de todas es esa película Sinué el egipcio, basado en la novela de Mika Waltari, el escritor finlandés, en donde aparece, no sé si compartirás la opinión conmigo, un Akenatón pues muy ilusorio, ¿no? Muy ensoñador, desde luego nada que ver con lo que debió de ser este faraón, con una personalidad y un carácter muy fuerte en la vida real, ¿no? Sí, yo creo que ese es un Akenatón un tanto idealizado, como bien señalas, ¿no? Yo creo que el personaje de Akenatón, yo lo vi siempre como un personaje sombrío, en medio de una crisis, de un cisma teológico, y desde luego con muchísimas cosas en contra dentro de un imperio. Él heredó de Amenofis III digamos, el imperio más rico y poderoso de la historia de Egipto, y lo que sucedió es que tuvo muchas presiones internas por parte de los sacerdotes del clero de Amón y también presiones externas por parte de los hititas. Entonces yo veo a Akenatón como un personaje un tanto enajenado, un tanto sombrío y desde luego no sujeto a la idealización que se ha hecho de él en las películas más clásicas como Sinué el egipcio. Además, el hecho de que se haya conservado tan poca información de él, ¿no? Por esa persecución que él sufrió, como decía antes, en época ramésida, pues apenas 3-4 décadas después de él haber gobernado, ha hecho que se haya convertido la figura de Akenatón en una gran laguna, ¿no? Dentro de la historia de Egipto, lo que lo convierte en un personaje al mismo tiempo muy atractivo. Sí, efectivamente, el misterio de estar tantos siglos enterrado en el desierto y que de una manera fortuita alguien encontrara una tablilla que se pone luego en el mercado negro y que revela un archivo diplomático donde aparece un faraón que era Amenofis III y otro que fue su hijo llamado Amenofis IV Akenatón. Y efectivamente, pues este descubrimiento despierta el asombro y, como tú decías antes, pues justifica el nacimiento de toda una rama de la egiptología moderna que es Amarna. Y digamos que despierta la fascinación, por supuesto, también del público respecto a probablemente uno de los personajes más carismáticos, como tú introducías, de la historia de la humanidad. Ese misterio, sin duda, es lo que mueve también al cine. En este caso, la motivación de hacer esta película es contar una historia de Akenatón que no se ha contado, porque lo que nosotros contamos en Hereje o en Heretic en inglés es una historia que no ha contado todavía el cine, que está basada en todas las lecturas que he hecho, en la asesoría, desde luego, fundamental de José Ramón Pérez Acino, de la Universidad Complutense y del Departamento de Egiptología, y fruto de todas esas lecturas, de esa investigación, nosotros hemos compuesto una historia que desde luego no se ha contado. Precisamente la figura de José Ramón Pérez Acino ha sido fundamental, ¿no? En el trabajo de recreación de los diálogos en la antigua lengua egipcia, ¿no? Que es quizás lo más llamativo. Yo conocía algunas referencias en la película, por ejemplo, La Esfinge, basado en la novela de Robin Cook, una película del año 81. El comienzo de la película intenta recrear un poco, ¿no? Cómo sonaba el lenguaje de los antiguos egipcios, con ese robo de los ladrones a la tumba de Tutankamón, pero es la primera vez, ¿no? Que se hace una gran producción de cine en donde todos los diálogos están hablados en la lengua original, ¿no? Que es quizás la labor de Joserra, del bueno de José Ramón Pérez Acino, nuestro común amigo, ha sido fundamental en ese sentido. Sí, trascendental. Yo le envío un saludo desde aquí y mi agradecimiento es eterno a José Ramón, porque realmente
él me iluminó mucho a la hora de... Bueno, él me dijo que realmente el egipcio no se sabe cómo sonaba, y ahí está también un poco lo que justifica aquello otro que me dijo el gran egiptólogo Jan Assmann, al que le escribí durante el proceso de trabajo, y definió nuestra propuesta como un artefacto egiptológico, en el sentido de que era una hipótesis de lo que podría ser la lengua. Pero bueno, fruto de todas las enseñanzas, José Ramón es un egiptólogo que sabe lengua egipcia. Hay muchos egiptólogos que saben historia de Egipto, pero no saben lengua egipcia. Y esta era la gran ventaja que él me ofreció, porque, bueno, yo recuerdo que las primeras veces incluso me dio unas clases ahí que yo estaba alucinado, unas clases de escritura jeroglífica y de fonética egipcia, que fueron para mí interesantísimas, ¿no? Pero luego incluso un día quedamos con la actriz Ana Otero y estuvimos juntos trabajando un texto, en este caso de Tilly, que es el papel que interpreta Ana Otero, y estuvo mostrándole literalmente, José Ramón, con mucha paciencia. Él nunca había tratado con actores, y estuvo hablando con Ana y haciendo un poco una labor de lo que entenderíamos como coaching, ¿no? De lo que sería la fonética del egipcio antiguo. Pero sí fue un trabajo infernal, pero interesante, muy interesante. La película, lo decía al principio, ¿no? Está ahora mismo en ese proceso lento del montaje, por la dificultad que plantea, ¿no? Los medios tecnológicos muy costosos, ¿no? Que se requieren. Habéis grabado pues muchísimas escenas con cromas, este fondo verde sobre el cual luego se monta una reconstrucción en 3D de paisajes, de palacios, de ciudades, ¿no? Y quedan al final el resultado es extraordinario. Pero ¿cómo fue el rodaje? Porque imagino que claro, el hecho de estar rodando en una lengua que no es la tuya, no solamente una dificultad para el actor, pero también para el director. Digo, ¿qué está diciendo, no? Que lo ha dicho bien, lo ha dicho mal. Imagino que iríais más que nunca mirando línea a línea, sílaba a sílaba el guión. Sí, yo tuve una script fundamental, pero imagínate un plató lleno de pizarras. Entre todos los focos de iluminación había pizarras que los propios actores habían escrito con su letra, en la que servían un poco como soporte para intentar memorizar. Por eso te decía antes que fue infernal, porque intentar memorizar algo en una lengua que no es la tuya, imagínate, o sea, era una cosa realmente muy complicada. Y también cuando un actor se confunde en una palabra y no te da el pie que tú esperas, pues también se pierde ese segundo actor. Entonces hubo muchos días que acabamos tardísimo, unas jornadas de rodaje muy, muy largas. Pero bueno, yo encontré un grupo de actores que estaban motivadísimos con la historia, muy, muy a favor de experimentar también con una cosa tan rara como esta, porque ellos sabían que jamás en su vida se les iba a cruzar a alguien que les propusiera hacer una película en egipcio antiguo. Entonces se entregaron realmente, y fue gracias a ellos que conseguimos un poco el nivel que tiene la película. Yo nunca estuve seguro, al principio no sabía si iba a sonar bien o no, o cómo iba a quedar, pero luego cuando vimos las imágenes pensamos que aquí había una película muy seria. No, desde luego, y además las imágenes que he podido ver hace unas semanas en esas quintas jornadas de egiptología en la Complutense, dirigidas por José Ramón Pérez Acino, donde coincidimos en una mesa redonda el último día, nos compartiste con nosotros muy amablemente algunas de las escenas de la película, y a mí me pareció un trabajo brillante, ¿no? Y sobre todo, pues no solamente por la recreación, sino sobre todo también por los vestidos, la ropa, la caracterización. Va más allá, ¿no? de lo que es una simple recreación, ¿no? de la vestimenta, del maquillaje, el elemento del diálogo, el elemento que es en definitiva algo muy humano, convierte todo en algo mucho más realista. Sí, nosotros tuvimos la suerte de contar con una parte del vestuario de Éxodus,
que se había rodado hacía poquito en España, una parte. Y entonces la chica de vestuario que estaba en Cornejo trabajó un poco una parte del vestuario para esa película y nosotros alquilamos parte del vestuario de esa película y tuvimos la suerte. El vestuario es muy brillante, efectivamente, y si tienes buenos actores, tienes buen vestuario, lo que necesitas es un buen trabajo digital, que es en lo que estamos, porque hay muchos niveles en esto. España es uno de los países más importantes del mundo ahora mismo en trabajo de efectos VFX, y nosotros estamos intentando hacer una película que es en el fondo una pequeña superproducción, pero las trazas que tiene son de una pequeña superproducción, y queremos que nuestro Akenatón esté a la altura, a la exigente altura de los egiptólogos y del gran público en general, porque será una película que yo creo que disfrutará el gran público, pero muy particularmente el mundo egiptológico, porque son 16 capítulos en total, divididos en 3 años, año 15, año 16 y año 17, los 3 últimos años del reinado de Akenatón, y esos 16 capítulos son como 16 frescos, son como 16 relieves en los que, de una manera no convencional, desde luego que nadie espere una película, digamos, a la americana en ese sentido, son como 16 frescos donde se cuentan una serie de cosas que pasaron en los últimos 3 años del reinado de Akenatón, y en el que aventuramos también alguna hipótesis que algunos egiptólogos defienden y otros no, como por ejemplo el que Semenjare sea un personaje derivado de la última parte del reinado de Akenatón, concretamente de Nefertiti. Sí, sí, hay muchos egiptólogos que piensan que Semenjare era en realidad una mujer, ¿no? Y que fue el nombre que adquirió Nefertiti para poder reinar, ¿no? Como algo parecido a lo que hizo Hatshepsut, ¿no? De vestirse de hombre para poder tomar el trono, porque es algo que a nosotros nos choca mucho, no llegamos a entenderlo. Se habla de machismo, de feminismo, no tiene nada que ver con eso. Es el concepto de que el rey, el faraón, era un varón y no podía ser una mujer. Entonces, fueras mujer o fueras hombre, tenías, ¿no?, que adaptar los elementos estéticos del varón, y eso es lo que hacía que Hatshepsut, por ejemplo, apareciera en muchas ocasiones representada como un hombre con faldellín, sin pechos, con barba, es decir, una estética pues parecida a la que pudo haber desarrollado Nefertiti en esa figura de Semenjare. Pero Ignacio Oliva, director de cine, director de esta película Hereje, que seguramente veremos muy pronto en los cines, hubo otro cineasta, Saadi Abdel-Salam, cineasta egipcio, para mí uno de los más grandes, ¿no?, del cine del mundo árabe, y sobre todo por esa maravillosa película, ¿no?, de finales de los años 60 titulada La momia, que él también, ¿no?, hizo sus pinitos, hizo un proyecto que acabó en el cajón porque él falleció, pero que estaba dedicado también a la figura de Akenatón. Yo no sé si te has inspirado también en algunos de los diseños que conservamos, por ejemplo, de él, de sus dibujos. Yo no sé si se conserva el guión, yo sí que he visto fragmentos de ello, pero bueno, también el toque que tiene Saadi Abdel-Salam en su cine es muy particular, ¿no? Yo he seguido sobre todo el trabajo de Abdel-Salam en Faraón, que es la gran película de Kabalevich en la que él trabajó como director artístico, y no he podido acceder a esos archivos en los que están en Alejandría de Abdel-Salam, de su Akenatón, ¿no? Desde luego nos perdimos en la que pudo ser el gran Akenatón, porque lamentablemente pues no consiguió el apoyo necesario para llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, yo me he basado hemos visto muchas veces en el equipo secuencias, planos, frames, hemos analizado concienzudamente esta película, también otras películas históricas de Pasolini, porque nosotros hemos visitado fuentes muy diversas para hacer la reconstrucción histórica, ¿no? Conversamos sobre pintura del 19, representación,
digamos que el universo artístico de esta película es muy multiforme, en el sentido que hemos visitado y visitamos y discutimos, debatimos y sobre muchas fuentes, sobre todo para el tratamiento de la luz en los espacios arquitectónicos. Entonces es un trabajo, es lento, pero yo creo que valdrá la pena y es muy excitante y muy apasionante el que un equipo se implique de esta manera en la parte artística y que vayamos más allá del tópico que aparece a menudo en las producciones americanas. Por ejemplo, a mí me decepcionó bastante la serie de Tutankamón que estrenaron hace unos años y que realmente pues era una serie que cuenta con muchos medios, pero es que a veces no es los medios, es la sensibilidad, es la formación, es el rigor lo que cuenta a la hora de abordar una película. Sí, hay, por ejemplo, un detalle esperpéntico, ¿no?, en esa serie de Tutankamón, que podrían haber tomado de cualquier referencia el nombre del faraón, que aparece reproducido, escrito y divulgado en 1000 libros de acceso a todo el mundo, y cuando hay imágenes en las que aparece Tutankamón con los pilares al lado, y el nombre de Tutankamón escrito sobre los pilares está escrito es decir, tal y como se escribe hoy día los nombres a los turistas, utilizando una T, una U, una T, una A, una E, que nada tiene que ver con lo que era el antiguo egipcio, ¿no?, la lengua de los antiguos egipcios. Y bueno, pues es un detalle, ¿no?, como dices, Ignacio Oliva, de cómo se pueden hacer las cosas mal teniendo dinero, ¿no?, y que es una pena que sin tenerlo, bueno, pues otros proyectos quizás estén un poco más afectados en ese sentido, pero estoy convencido de que el resultado final va a ser extraordinario. Hereje es la historia que nos va a contar dentro de muy poco la vida del faraón Akenatón, una película de Ignacio Oliva, director de cine, y que un entusiasta también de la figura del faraón hereje Akenatón. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, gracias a vosotros. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y al sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Como semana a semana esta música aquí en Ser Historia nos adentra en la sección de noticias y queremos compartir con todos vosotros una exposición extraordinaria que podemos disfrutar en el Museo del Prado hasta el próximo 21 de agosto. Luis Paret y Alcázar, uno de los pintores más brillantes del siglo XVIII, nació en 1746 en Madrid y murió también aquí en Madrid en el año 1799. Fijaos que nació el mismo año de Francisco de Goya y sin embargo sus carreras son diametralmente opuestas. Luis Paret, hijo de padre francés y mujer madrileña, estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando aquí en Madrid y desde luego su itinerario nada tiene que ver, ¿no?, con lo que hizo, como digo, Francisco de Goya. En esta exposición vamos a ver pues la mayor parte de sus pinturas y dibujos. Fue un pintor de la corte dentro de ese marco del siglo XVIII tan iluminado por las luces, tan iluminado por la razón, con esos viajes, ¿no?, transoceánicos, buscando flora y fauna de lugares míticos prácticamente, ¿no?, en el imaginario de la época, y los plasmó de una forma brillante. Por primera vez, el otro día lo comentaba en la sección de Hoy por Hoy Madrid,
de la historia de la capital de Madrid, hablando de Luis Paret, comentaba que cuando yo vi esa pintura, ¿no?, de la cebra extraordinaria, me di cuenta de que realmente era una persona que tenía delante una cebra. Es decir, no es como esas pinturas románticas, imaginativas del medievo o incluso del Renacimiento, en donde se pintan leones, águilas, cebras, precisamente hipopótamos, a partir de meras descripciones. No, Luis Paret conocía perfectamente esos animales, no solamente por el entorno de la corte en donde se movía, sino también por la cercanía que sentía por esa naturaleza del siglo XVIII. Hemos hablado con Andrés Úbeda, del Museo del Prado, y esto es lo que nos cuenta precisamente a modo de introducción sobre la figura de Luis Paret y Alcázar. Es cierto que Luis Paret es un artista madrileño, pero considerarlo un artista estrictamente madrileño sería profundamente injusto. Luis Paret es un artista madrileño y al mismo tiempo es un artista extraordinariamente cosmopolita. Es quizás el mejor testigo de la vida madrileña de la época, por encima de Goya incluso, pero al mismo tiempo es el artista más cosmopolita de la época también. Este aparente contrasentido se resuelve viendo un poco su biografía. Entendemos que nació en Madrid, pero tuvo la oportunidad también, por circunstancias de su vida, de viajar al Caribe, concretamente a Puerto Rico, volver a Bilbao y solo posteriormente, con la muerte de Carlos III, retornar a Madrid. Pero también por su voluntad, por su forma de vivir. Por otra parte, también, y en estos rasgos biográficos, hay que entender que es hijo de un francés y que además tuvo la oportunidad de viajar a Italia. La complejidad del estilo, de la forma de pintar, de esa recreación de la corte y sobre todo la cantidad tan polivalente de temas, lo vemos en esta exposición en el Museo del Prado, que podemos ver Luis Paret, como decía antes, hasta el 21 de agosto, ¿no? Hay temas religiosos, hay temas cortesanos, hay temas mitológicos, algo muy relacionado con esa corte de Carlos III que Luis Paret tuvo que abandonar, ¿no?, por estar más apegado al infante Don Luis, y tuvo que vivir lejos de la corte, primero en América, donde también dejó una honda huella, y luego, pues, en cierta forma, pues exiliado, ¿no?, del centro de la corte de Madrid. Aún así, su trabajo es extraordinario. Si yo tuviera que elegir un par de obras o una obra importante, bueno, pues me acercaría quizás a esa obra de la cebra que decía en un principio, o ese baile en máscara, ¿no?, del año 1767, en donde pues un Luis Paret muy joven, con apenas 20 años, nos presentaba pues una de las escenas quizás más estandarizada, con esas ropas, con esas ropas de seda, esas casacas, esas pelucas, que nos acerca un poco al Madrid del siglo XVIII. Andrés Úbeda, conservador del Museo del Prado, nos habla un poco del estilo más cercano de Luis Paret y Alcázar. No es tampoco fácil hablar del estilo, así en términos generales, de Luis Paret y Alcázar. Es un estilo bastante inclasificable, o son varios estilos inclasificables, podríamos decir, y es algo que creo que se observa bastante bien en la exposición que ahora mismo puede verse en el Museo del Prado. Es un artista que sufre una evolución, o que mantiene una evolución a lo largo de toda su vida. Se puede ver en algunos cuadros, los que están colocados en las primeras salas, una cierta dificultad a la hora de definir los tipos, a la hora de colocar las figuras en el espacio. Es algo que pasa relativamente pronto, y que muy pronto, como digo, pues se hace dueño de todos los resortes para la representación del espacio, para la representación de las figuras, para desarrollar una forma de pintar que es extraordinariamente personal, que bebe de otras muchas, pero que se filtran a través de su talento para crear un estilo, como digo, extraordinariamente personal. Es un artista apasionante en muchos sentidos, es un artista que le da, podríamos decir hoy, a todos los palos. Magnífico con la pintura al óleo, magnífico con el cuadro de gabinete de pequeño tamaño, magnífico como dibujante, muy bueno también como artista de gran tamaño, dedicado en este caso exclusivamente a los temas religiosos.
Es un artista de temas eróticos o evocadoramente eróticos, como ningún otro en el panorama español del siglo XVIII. Es al mismo tiempo también el pintor de los tipos populares y de la aristocracia. Pasa de un registro al otro en un mismo cuadro, de una forma que nos maravilla, que nos asombra. Es un pintor de paisaje, fundamentalmente de puertos del Cantábrico, dejando también un testimonio como ningún otro artista fue capaz a lo largo de toda la centuria. Y es también, y esto es importantísimo, un pintor de Puerto Rico, es decir, es un pintor caribeño. La pintura del Caribe, no solo la puertorriqueña, sería hoy en día imposible de entender si no hubiera sido a través de la influencia de la presencia allí del madrileño Luis Paret. Y por último, quiero resaltar que Luis Paret es también la contrafigura de Goya. Parece que el siglo XVIII y los inicios del XIX es el siglo de Goya. Parece como si no hubiera otro personaje, parece como si no cupiera nadie más, teniendo en cuenta la monumental dimensión de la figura histórica de Goya. Pero naturalmente que cupo más gente. Y cupo también fundamentalmente Luis Paret, que podríamos considerarlo como la contrafigura del artista aragonés. Es todo lo que no es Goya, es todo lo que no quiso ser Goya. Es el artista de delicadeza, del artista del detalle, el artista del gabinete, el artista del pequeño formato, no dejando ningún elemento sin describir de una forma detallada. Es el artista, como he dicho antes también, el artista de la aristocracia y del pueblo. Es por tanto un artista de una naturaleza completamente diferente a la de Goya, que ha sido aplastado por la figura monumental del aragonés. Es algo que ocurre con cierta frecuencia en determinados personajes históricos que opacan todo lo que ocurre a su alrededor, restándole cualquier protagonismo histórico, cosa que no ocurrió. Luis Paret tuvo ese protagonismo histórico y tuvo también un protagonismo posterior. Ha sido algo que se explica por el avatar de la propia historiografía creada por los historiadores de arte, la que ha creado ese siglo monolítico, cuando en realidad no fue así. Recordad, hasta el próximo 21 de agosto, en el Museo del Prado, en Madrid, no os perdáis esta exposición Luis Paret y Alcázar. ¿Alguna vez se calmará este hombre? Supongo que el mal genio viene con el talento. Uy, entonces Dios me libre de tener talento para la música. Yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes. Bueno, ¿o a usted? Eso no es muy cristiano, si usted me permite decirlo. No se preocupe por mí, señora Smith. Hace mucho ya que sirvo al maestro Henley y ya estoy acostumbrado. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Es un sonido muy particular, es un sonido muy cercano y al mismo tiempo increíblemente lejano. Es el sonido de los planetas, la conversión a ondas acústicas de esa vibración que algunas plataformas espaciales han conseguido obtener de esos planetas tan lejanos a nuestro querido planeta azul, la Tierra. La música del cosmos, más allá de esa serie de televisión de Carl Sagan de los años 70, con la música de Vangelis, pero sobre todo el concepto de la música como algo tan cercano a nosotros, algo tan humano en definitiva, es un poco el tema que queremos tocar en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Y siempre que hablamos de música aquí en nuestro programa lo hacemos con un invitado de excepción, Luis Antonio Muñoz. Él acaba de publicar con La Esfera un libro increíble que queremos recomendar desde aquí, que es Homo Musicalis. Luis Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues encantado de estar aquí con vosotros, un placer con tus oyentes y nada, dispuesto aquí a charlar y a también aportar un poquito y aprender al mismo tiempo. Claro que sí. Luis Antonio Muñoz, aparte de ser músico, musicólogo, entusiasta de la música, como queramos definirlo, y haber publicado este libro Homo Musicalis, también tiene un programa que me encanta, porque yo lo escucho todos los domingos a las 6 de la tarde en Radio Clásica, de Radio Nacional de España, que es El Sonido del Tiempo. Y seguramente que la voz, muchos de sus seguidores la van a relacionar, ¿no? Cuando esté hablando con nosotros. Luis Antonio, tú lo explicas muy bien, ¿no? En tu libro. La música está en la naturaleza, es algo muy cercano a la propia esencia de ese escenario natural en donde vive el ser humano. Pues sí, uno de los capítulos del libro está íntegramente dedicado al análisis de esta relación que tiene que ver pues con cómo la humanidad, nuestra humanidad, es capaz de entender o de entenderse a sí misma, diría, gracias a observar la naturaleza. Y resulta que en la naturaleza pues hay música, o hay algo que nosotros llamamos música y codificamos como música, desde los patrones musicales que se repiten en el reino animal o nuestra conexión biológica con el sonido. También las plantas últimamente están siendo objeto de experimentación y de investigación en su interacción con entornos musicales y bueno, pues el mar, el aire, todo lo que es la naturaleza resuena en nuestro cerebro y lo convertimos en música. Así que es un elemento, diría, indispensable para entender nuestra relación con la escritura musical, con la composición y con el placer que sentimos al escucharla. Antes lo comentaba, ¿no? El ser humano, lo hemos incluso recordado, yo creo, en otras intervenciones que has tenido con nosotros aquí en Ser Historia, desde la prehistoria, ¿no? El ser humano, hombres y mujeres, han participado de esa sonoridad, de esa música, y precisamente, ¿no? Las cuevas, la reverberación del sonido en esos lugares también debió de tener, ¿no? Un papel muy importante en esos primeros conatos de música, con ritmos, melodías, el concepto de música que hoy todavía, pues decenas de miles de años después, seguimos teniendo en la cabeza, ¿no? Pues la verdad es que sí, el origen está en ese lugar en el tiempo, del que sabemos muy poco, diría que casi nada, y del que solo podemos extraer información gracias a los trabajos de los arqueólogos y a la interpretación posterior de antropólogos y científicos. Este libro trata ese origen en el capítulo primero, y yo le llamo el camino a la inteligencia, porque verdaderamente gran parte de la hipótesis que planteo es sencillamente que la música pudo y debió ser un elemento primordial para construir nuestra inteligencia humana, y de manera más específica la de los Homo sapiens sapiens. En este sentido, de lo que comentas, pues bien desde nuestras primeras observaciones de nuestra anatomía, la voz, el elemento vocal o incluso la experimentación con las piedras, cuando se empezaban a hacer las primeras, en la cultura de las lascas, las primeras herramientas y esa pretecnología, ¿no? Humana, bueno, pues ahí surgirían esos ritmos, esas cantinelas que acompañarían los trabajos más duros, y de ahí surgió un poco esa primera premúsica que dio lugar a lo que después ya en el ámbito de la historia pues llamamos música, y que tiene esa función específica de completar ideas humanas, ¿no? Como por ejemplo la religión o la celebración, ¿no? Entonces, en ese origen, en ese momento en el tiempo, probablemente tuvo lugar ese elemento mágico por el cual nosotros empezamos a utilizar la música de una forma individual y también de una forma colectiva. En la cueva, bien escuchando pues el sonido de las estalactitas o bien el viento, y también creando instrumentos para replicar esos efectos utilizando elementos naturales, como podría ser, por ejemplo, pues el hueso de un buitre o bueno, una piel animal tensada para crear un tambor. Uh-huh. En Homo Musicalis tú lo expresas muy bien en tu libro, la idea de la música como un elemento complementario, pero también un elemento singular en sí mismo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ahora lo decías, ¿no, Luis Antonio Muñoz, el hecho de que utilizamos música para aportar, ¿no?, un elemento extra a las celebraciones, para dar una atmósfera, si se me permite la expresión, ¿no? De ahí que en la religiosidad, en el mundo de las creencias, la
música siempre haya tenido un papel muy destacado, muy importante. Seguramente desde la prehistoria, que no han llegado hasta nosotros, sí que es cierto, ¿no?, que hay algunos flautines, algunos instrumentos un poco prehistóricos, ¿no?, o primitivos, me atrevería a decir, pero es muy difícil, ¿no?, recrear, ¿no?, cuál era el significado que se podía utilizar, para el que se podría utilizar la música, aunque seguramente también junto con las celebraciones esa melodía, esa conexión con las divinidades, con la naturaleza, también debía de estar muy presente. Efectivamente, gran parte de los instrumentos que se han encontrado han estado guardados en cuevas y pertenecen al ámbito de lo que podrían ser rituales relacionados con el acto mágico de la caza o de la celebración alrededor de una petición, ¿no? Como puede ser pues los que están al lado o cerca de lugares donde hay pinturas y donde la acústica de las cavidades funcionaba de una manera especial. Esto nos lleva o nos induce a pensar que la música tuvo un lugar importante en este tipo de celebraciones. El camino de la música desde ese lugar hasta el actual implica pues precisamente el camino hacia la estética del placer, ¿no? Cuando la música va a ir perdiendo su funcionalidad a lo largo de la historia o va a ir adquiriendo otras funciones no necesariamente mágicas o trascendentes para ser únicamente una serie de funciones, llamémosle estéticas, ¿no? Entonces, en ese camino, pues hay todo un análisis que es el que trato de realizar en el libro y cuál es nuestra relación como seres humanos con esos principios desconocidos, con estos instrumentos de los que hablas, que tienen pues prácticamente 60.000 años antes de Cristo y 30.000, es donde se encuentran esas flautas que son alta tecnología. Pues te puedes imaginar, ¿no? Ya hablamos de algo que se considera tecnología para lo que sería el proceso intelectual de creación de la música y de los instrumentos musicales. Así que, bueno, pues desde ahí hasta el camino de la música actual, pues está toda esa relación que nos construye como humanos y que nosotros, en la dirección contraria, también construimos desde nuestra humanidad. Y precisamente vinculado de una forma muy directa a esa humanidad, tú lo expresas en la parte segunda, ¿no? La música y el cerebro. No todas las personas entienden la música de una forma diferente, a algunos les gusta, a otros no, la misma canción puede gustar a unos, a otros no. Todo eso está condicionado también un poco por cómo percibe, ¿no?, cómo entiende y cómo decodifica, ¿no?, la sonoridad, la melodía en nuestro cerebro. Sí, porque el cerebro se forma, primero queda por codificar el concepto o la importancia de la genética en la formación del cerebro, pero hay una parte que tiene que ver con nuestra construcción social e individual. Por un lado, la parte individual es la primera, la información que recibimos en casa, etcétera, pero luego está también el tipo de música que escuchemos en nuestro entorno cuando nos estamos formando en los diferentes colegios o instituciones, o todo este mare magnum de información nos construye en todos los sentidos, y uno de los sentidos en los que nos construye es el sentido musical. Si hay niños que no han recibido nunca ningún tipo de estímulo musical, bueno, pues es bastante complicado que su cerebro en su formación de la plasticidad vaya en esa dirección. No es imposible, pero sí, cuando uno es niño ha recibido mucho más estímulo, no solo musical, sino diríamos musical-creativo, entonces va a conseguir, bueno, pues una interacción más completa con la música y probablemente una capacidad de interactuar con otras artes. Y esto es algo muy curioso que nos diferencia dentro de la especie como individuos. Así que, bueno, pues también tiene mucho que ver con nuestro desarrollo del lenguaje. Si cuando desarrollamos el lenguaje no desarrollamos la música, pues vamos a tapar una serie de cualidades en nuestro cerebro. Mientras que si lo hacemos, pues vamos a también abrir unas nuevas puertas al sentido de cálculo matemático, espacial, etcétera. Además, me encanta el pajarito que estoy escuchando de fondo. Sí, ¿verdad? Aquí, me encanta. Además, yo creo que absolutamente idóneo para la charla que estamos manteniendo contigo, Luis Antonio Muñoz, músico, autor de este libro, Homo Musicalis.
además el ser humano, ¿no? Con la propiedad, la capacidad de cantar, de emitir sonidos y luego de crear ritmos, ¿no? Con las palmas de las manos, es quizás la forma más sencilla de hacer música, que se debió de hacer en la prehistoria, aunque no hay textos, aunque no hay referencias de ello, y también se sigue haciendo en la actualidad, ¿no? Y una vez más insisto en ese detalle, ¿no? De que la música quizás es incluso por encima, me atrevería a decir, de otras artes como la literatura, que bueno, pues para ello ya tienes que aprender a escribir, ya tienes que aprender a poder leer, pero la música es algo, yo creo que innato, ¿no? Dentro del ser humano, y es uno de los elementos básicos para poder comprender nuestra propia naturaleza. Mira, aquí me viene a la cabeza no es una cita literal, pero sí es una cita a un concepto que desarrolló el mismísimo Leonardo da Vinci. Leonardo hacía una categorización entre las artes y no podía poner a la música a la misma altura que la pintura. Y precisamente si fuéramos a este ejemplo que he citado al principio, de lo que serían las pinturas rupestres, las pinturas en las cuevas, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos lo que podían pensar de alguna manera o cómo veían la realidad gracias a las pinturas porque han perdurado, mientras que la música que se hizo en aquellos lugares no ha podido perdurar. Bueno, Leonardo decía algo parecido, ya que no se habían inventado todavía los reproductores de MP3, ni los CDs, ni los vinilos. Entonces, lo que decía era que la música, su única imperfección era que no podía perdurar en el tiempo, y lo único que quedaba de ella era el concepto simbólico que aparentaba la partitura como una forma de representación, pero nunca es en sí la realidad sonora. De alguna manera la pintura podría tratarse así, solo que nos deja un nivel de perdurabilidad, ¿no? Mientras que la música no. La pintura también es una representación de la realidad que puede llegar al grado de abstracción, con lo cual no deja de ser una distorsión de lo que percibimos, pero al menos queda ahí de una manera constante en el tiempo, ¿no? Y esto de lo que hablas pues es precisamente esa lucha, ese contraste, porque a partir de que la música pudo fijarse en soportes grabados, cambió la historia de la música, si lo pensamos. Ya podemos hablar de versiones de determinados directores o de canciones que se grabaron en su momento o de experimentos acústicos, etcétera. Todo esto surge cuando el ser humano, en su inteligencia y en su capacidad de interactuar con ella, consigue grabar los sonidos gracias a nuevos inventos. Además, eso permite reproducir hasta el infinito pues canciones. Yo lo he comentado más de una ocasión, ¿no? O sea, soy capaz de estar trabajando toda la tarde escribiendo un capítulo de una novela o varios capítulos, y a lo mejor estoy 4 o 5 horas y estoy con la misma música o el mismo disco, el mismo CD. Soy un romántico, yo lo escucho en CD y lo tengo en bucle, en la pletina, ¿no? Y se va repitiendo una tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, y a lo mejor en una tarde pues me da tiempo a escuchar 6 o 7 veces el mismo CD. Y todo eso también es otro de los temas que tú tratas, Luis Antonio, en tu libro Homo Musicalis, y me gusta, ¿no? Porque es algo tan intangible, es algo aparentemente tan supersticioso, pero que de eso no tiene nada, es una realidad tangible, la capacidad de cómo algunas personas pueden curarse, pueden sanar, o por lo menos pueden elevar ese sentido de ánimo, pueden avanzar escuchando ciertas melodías, ¿no? Es algo que es la musicoterapia, que en ocasiones ha sido denostada, porque también ha habido muchos tontos que han sido capaces de engañar a la gente y denostándola, ¿no? Pero todos somos conscientes, ¿no? De lo que es una música relajante, de lo que es una música con más ritmo y más violenta, por así decirlo, y bueno, cada uno en su contexto, cada uno en su realidad, todas ellas pueden interactuar con el ser humano y hacerle sanar, incluso también hacerle enfermar. Claro, sí, esta dualidad de la música como forma de curación o incluso como forma de asociación con la violencia, que es un tabú que normalmente no se suele tratar, porque siempre hablo del buenismo de la música, ¿no? Cuando yo le cuento a la gente que hago música, me dice todo el mundo, ¡qué bien!, ¿no? Y no se plantean las cosas malas de hacer música, ¿no? Entonces, que las tiene también como todo, ¿no? Pero en esta parte dual de la realidad, la música tiene ese doble plano maravilloso. Como
como dices muy bien, es una herramienta que puede servir para curar o para hacernos sentir bien. Pero siempre insisto en la idea, y esto es un poco lo que tú comentas con respecto al tema de la musicoterapia, que hay que tener mucho cuidado en no pensar en la música como un remedio alopático, o sea, con la misma manera en la que te tomas una aspirina y sabes que el efecto que te puede proporcionar está ya controlado de alguna manera. En el caso de la música no es del todo así, y mucha gente tiene esta imagen un poco distorsionada. Por ejemplo, cuando te dicen escuchar a Mozart es bueno para la garganta, este tipo de cosas, de afirmaciones, sí, pues no deja de ser bastante poco realista, ¿no? Pero sí que es interesante, porque siempre digo que si te obligaron a escuchar a Beethoven y ese día que te obligaban a escuchar a Beethoven te daban una tarta de queso, pues seguramente Beethoven tendrá para ti un tipo de connotación. Pero si estabas en un campo de concentración y te obligaban a escuchar Beethoven, probablemente tenga otra. Entonces, ese plano es un plano que en la música toma sentido desde el contexto y nunca desde la propia música en sí. No es un objetivo ni es algo objetivable este concepto alopático de curación o de todo lo contrario. Pero sí en el libro trato de analizar esa relación, ¿no? En el caso de algunos, como diría, tópicos que se manejan, como la resonancia Schumann, esta famosa afinación a 432 hercios que la gente no conoce y habla mucho de ella, o el propio efecto Mozart, que no dejaba de ser un pseudo experimento que no llegó más allá de una prueba que se hizo y que gracias a ello se llegaron a regalar CDs a las embarazadas que iban a tener un niño en algunos estados en Estados Unidos. Sí, de eso me acuerdo. Yo recuerdo en una revista hace pues como 20 o 20 y pico años, yo creo que lo hemos comentado alguna vez también contigo, una lista de 10 temas musicales que se recomendaban para las embarazadas porque pues propiciaban, ¿no? O calmaban o no sé, beneficiaban de alguna forma el embarazo, ¿no? Y entre ellas había alguna pieza de Mozart, estaba también Oxygène de Jean-Michel Jarre y claro, había pues piezas muy muy conocidas, ¿no? Que quizás por esa idea del relax, de la lentitud, del sosiego pueden transmitir esa sensación, pero en definitiva... No es del todo así, me refiero a que no es del todo así en el concepto en el que nos lo querían vender, ¿no? Lo que dices es absolutamente cierto, pero empezamos, y en el libro hablo de ello, por analizar la capacidad de escucha de un niño, que no es exactamente igual que la de un humano adulto. Su oído no está formado hasta que pasa un tiempo y es bastante más del periodo de gestación, con lo cual el oído, que es como una especie de gelatina, no oye todas las frecuencias igual, se va formando poco a poco y es cuando ya se produce ese proceso de madurez cuando podemos hablar de esa capacidad de interacción entre oído e inteligencia, ¿no? Que es un proceso físico que se convierte en un proceso intelectual. Y otra cosa es que la música de Mozart o cualquiera que sea pueda relajar a una persona que está embarazada y por lo tanto la química que se genera no esté apegada al estrés o a algo que pueda ser desagradable, y eso ayude, claro que sí, pero faltan muchos estudios todavía por desarrollar. Bueno, pues seguro que cuando vayan apareciendo nuestro invitado Luis Antonio Muñoz, autor de este libro Homo Musicalis, en donde hace una lectura de la historia de la música en relación al ser humano y en diferentes facetas, en diferentes momentos, y cómo ha interactuado, como decía antes, con nosotros, pues nos va a servir, ¿no? Para no solamente para disfrutar de la música, que es algo maravilloso, que es algo delicioso, sino también para disfrutar de su lectura. Como siempre, Luis Antonio Muñoz, nos seguimos escuchando en ese programa maravilloso El Sonido del Tiempo, en Radio Nacional, en Radio Clásica, y como decimos siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por invitarme, a los oyentes que están ahí al otro lado de las ondas, como siempre digo, y bueno, pues un placer ayudar a divulgar y a que la gente conozca más la música desde todos los aspectos posibles.
Hasta aquí este nuevo episodio, el 706 ya, no 700, todavía me estaba comiendo 6, de Ser Historia. Ya sabéis que si lo queréis escuchar en su versión completa, lo podéis hacer a través de los podcasts de Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser. Y a partir del 11 de julio, queda muy poquito, comenzamos una nueva aventura, en este caso en una plataforma nueva, Podimo, en donde vamos a tener contenidos exclusivos. Ser Historia Plus es el nuevo programa con contenidos monográficos y exclusivos nunca emitidos antes que vais a poder disfrutar a través de Podimo. Dentro de muy poquito, Ser Historia Plus. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con sofá sonoro, entretenimiento, cine, muchas cosas más aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.